de Turismo Comunitario. Estamos súper felices de tener esta sesión sobre el rol de la academia como un actor importante en el fortalecimiento de los procesos de desarrollo del turismo comunitario, ¿no? Entonces, bueno, tenemos hoy un panel súper potente con representantes de la academia de diferentes países. Esta sesión va a ser moderada por Francisca de la Maza, de la Universidad Pontificia Católica de Chile. También tenemos a Enrique Cabanillas, que él está director de la licenciatura de Turismo en la Universidad Central de Ecuador. También estará con nosotros Marcela de Nascimento, que está como representante de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil. Cristina Ochemin, de la UNAM en México, y Edna Rozo, de la Universidad Externada de Colombia. Entonces, bueno, yo ya le dejo a Francisca para que inicie este diálogo, que seguro que va a ser súper interesante, con visiones muy diversas de diferentes países. Y bueno, pues les animo a que disfruten de la sesión y bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias, Pablo. Buenos días y buenas tardes a todos aquí presentes. En Chile estamos en buenas tardes, sé que en México buenos días todavía. Bueno, es un agrado para mí tener la oportunidad de moderar esta mesa con destacados académicos que abordan el tema de turismo, turismo comunitario, patrimonio en sus diferentes países. La forma de esta mesa será a partir de 3 preguntas, donde cada uno va a ir presentando, y también hay un espacio para contestar preguntas o comentarios entre los expositores, ¿ya? Voy a hacer una breve presentación de los expositores, muy cortita, para que nuestro público vea con quién estamos conversando, y también va a ser el orden de presentación. En primer lugar, como mencionó Pablo, bueno, está Edna Rozo, que ella viene de Colombia, doctora en estudios sociales y decana de la Facultad de Administración y Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. Es docente en varios programas de maestría en Colombia y México, y investigadora en temas relacionados de políticas públicas, planificación, desarrollo territorial. Bueno, y también es coordinadora editorial de la revista Turismo y Sociedad, también para académica de diversas revistas científicas, evaluadoras, y con una amplia experiencia en el tema de turismo. Enrique Cabanilla, docente investigador ecuatoriano, quien ha desarrollado procesos relacionados a la academia, vinculación, investigación y consultoría en varios países de Latinoamérica. Cuenta con maestría en gestión de desarrollo de turismo y un doctorado en geografía de la Universidad Nacional del Sur, Argentina, en la cual investigó sobre el desarrollo y características del turismo comunitario en Ecuador. Cuenta con más de 100 publicaciones entre artículos, libros, conferencias. Sus líneas de investigación están vinculadas a desarrollo territorial del turismo, innovación en empresas, destinos turísticos sostenibles, con especial énfasis en el desarrollo del espacio rural. Marcela Padilla, de Brasil, profesora y doctora del Instituto de Geografía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordinadora del Centro de Investigación en Turismo Territorial y Educación NUPETE. Tiene licenciatura y maestría en Geografía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el doctorado, ya lo mencioné, y de la Universidad Federal de Fluminense y la Universidad de Barcelona, España. Desarrolla proyectos de investigación y extensión sobre los temas espacio público, ciudadanía, turismo, territorio y educación. Coordina también el Centro de Investigación en Turismo Territorial y Educación NUPETE y el Grupo de Extensión, eso. Por su parte, Cristina Omichen, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora en Antropología, investigadora titular del Instituto de Investigación Antropológica de la UNAM, profesora de posgrado de la UNAM y de la licenciatura también de la misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente desarrolla el proyecto Patrimonio Cultural, Proceso de Turistificación y Pueblos Indígenas, un estudio de etnografía comparada. Ha desarrollado diversos temas como género, movilidad, políticas públicas vinculadas a pueblos indígenas en México y otros países como Chile. Bueno, eso ha sido una breve presentación de nuestros participantes, así que es un agrado poder moderar, y vamos a iniciar inmediatamente, en honor al tiempo, con las preguntas. La primera pregunta que me gustaría plantearles
queremos conocerlo un poquito más y me gustaría saber cuál ha sido su vinculación con el turismo comunitario y si puede darnos algunos elementos de cómo el concepto de turismo comunitario se caracteriza en su país. Entonces vamos a partir por Edna. Bueno, muchas gracias, Francisca. En primer lugar, saludar a mis colegas con los que compartimos este panel. Muy interesante. Acá creo que podemos sacar ya un grupo de investigación muy interdisciplinario. Gracias a los organizadores por este encuentro, muy atinente a la situación actual que estamos viviendo en nuestros países. Bueno, en relación con tu primera pregunta, Francisca, y en aras de respetar el tiempo, pues quisiera contar brevemente cómo estamos trabajando el tema de turismo comunitario en el país y qué hemos hecho desde la academia, qué tipo de proyectos apoyamos en esta perspectiva. Quisiera rápidamente comentarles que pues Colombia es un país megadiverso, está considerado entre los 12 países megadiversos a nivel mundial, junto con Brasil, México y Ecuador, etcétera. Contamos con más del 40% del territorio colombiano bajo algún tipo de declaratoria, bien sea como resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ustedes ven allí que tenemos 59 áreas dentro del SINAP, más de 677 reservas naturales de la sociedad civil, pero que también tenemos que, como ustedes bien saben, Colombia sufrió y ha sufrido un proceso histórico de conflicto armado, lo cual pues ha hecho que recientemente, solo hasta hace muy pocos años y con la firma del Tratado de Paz con las FARC, empecemos a abrirnos a otras posibilidades de desarrollo turístico en áreas rurales y naturales. Seguimos aún en conflicto, tenemos un indicador muy delicado, por ejemplo, de violación de derechos humanos, tristemente, de asesinato de líderes indígenas, de líderes comunitarios. Lo comento porque en ese contexto tenemos que seguir todavía, digamos que, retándonos frente a cómo considerar el turismo comunitario en nuestros territorios. Algunos antecedentes del turismo comunitario, si bien teníamos esta situación tan compleja, realmente venimos trabajando desde el año 2000, bien sea desde el sector público, privado, la academia, organizaciones de la sociedad civil, en la estructuración de propuestas en áreas rurales y naturales. Acá les traía algunos antecedentes. La Corporación Colombiana para el Agroturismo y Ecoturismo Sostenible, Agroecotur, que fue una iniciativa muy interesante de la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. En este momento está, digamos que inoperante, pero cumplió un papel muy importante, más o menos en unos 10, 15 años, digamos entre el 2000 y el 2012, 2013, trabajando en poblaciones campesinas y comunidades muy asociadas a la red de reservas. También la red ADELCO, que son básicamente una red que trabaja con las asociaciones de desarrollo local, pero que ha trabajado una línea de turismo comunitario. Hemos tenido algunos eventos, algunos encuentros de turismo comunitario desde el año 2011 y muy importante, el gobierno nacional a partir del año 2012 formula los lineamientos de política para el turismo comunitario. Digamos que esto va a ser un antecedente muy interesante para empezar a trabajar más en red. En el 2016, el 24 de noviembre, se firma el proceso de paz y a raíz de la firma del proceso de paz en el gobierno anterior, se empiezan a conformar 12 corredores turísticos vinculando especialmente estrategias de turismo comunitario. En ese sentido, en el 2017, el gobierno también, digamos que impulsa una bolsa de recursos para este tipo de emprendimientos, más de 1.000 millones de pesos para fortalecer capacidad emprendedora, fortalecimiento de estrategias de mercadeo, etcétera. Se crea la red de turismo comunitario en Colombia a partir del 2018 y actualmente tenemos 58 iniciativas que se pueden, para quienes las quieran consultar, hay un mapa interactivo en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la localización de todas estas proyectos, ante todo de comunidades campesinas y comunidades rurales. El enfoque en general ha estado, digamos, se ha trabajado de manera transversal hacia el fortalecimiento del emprendimiento participativo, la generación de empleos e ingresos en áreas rurales y naturales,
Colombia, pues es un país que está superando problemas de pobreza e indigencia y que especialmente se localiza en estas áreas rurales. Por lo tanto, el turismo comunitario se constituiría en un instrumento potente para reducir estas brechas riqueza-pobreza entre zonas urbanas y áreas rurales. Y se está buscando fortalecer productos turísticos diferenciados, valorando los componentes ambientales, socioculturales, la gran diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Estos son los 12 corredores turísticos que están localizados en todo el país, a través de los cuales se ubicaron o se identificaron más de 527 iniciativas a nivel rural, y pues todas ellas, digamos que toda la geografía nacional. De ellas fue, digamos que surgieron las 58 iniciativas, algunos ejemplos acá: la comunidad Aruaca en la Sierra Nevada de Santa Marta, y la comunidad de San Basilio de Palenque, que fue declarada por su saber, por sus valores intangibles y su saber tradicional, Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo nos hemos vinculado nosotros desde la academia? Nosotros hemos trabajado tuvimos una iniciativa que duró 15 años, que fue realmente muy exitosa, en una alianza público-privada y que fue consolidada como la Red de Turismo Sostenible. Fue una iniciativa del Instituto Alexander von Humboldt. Con la Universidad Externado creamos la red y después, digamos, se vincularon otra serie de entidades públicas, privadas, ONGs, etcétera. El diseño de las normas de turismo sostenible para Colombia es un trabajo que venimos haciendo desde el 2005. Es el modelo de buenas prácticas en sostenibilidad para destinos urbanos o de áreas rurales y naturales, con 2 normas para destinos y para áreas turísticas sostenibles y para destinos de playa, y un paquete de 7 normas para toda la cadena de servicios turísticos, digamos, de alojamiento, gastronomía, guías, etcétera. Y hemos hecho acompañamiento y asistencia técnica a poblaciones vulnerables con iniciativas de turismo comunitario a través de convenio, en el cual la universidad asigna unos recursos de contrapartida también en especie, y con fondos de cooperación internacional. Acá algunos ejemplos de estas alianzas: la Red de Turismo Sostenible, en la cual tuvimos más de 10 encuentros de iniciativas e intercambio comunitario entre actores de todo el país, que fue un trabajo muy valioso. El diseño de las normas, como les comentaba, que tiene el enfoque de sustentabilidad con las 3 dimensiones, digamos, en el modelo tradicional del desarrollo sostenible, con acompañamiento desde la academia a 5 destinos turísticos para implementar todos esos paquetes de criterios y buenas prácticas, algunos de ellos en áreas rurales y naturales y con poblaciones indígenas y de comunidades negras. Con poblaciones campesinas también hemos trabajado. Y 4 ejemplos de estos proyectos de acompañamiento y asistencia técnica a poblaciones vulnerables con iniciativas de turismo comunitario. Esta fue con comunidades campesinas en condición de pobreza extrema en el centro del país. Acompañamos durante 3 años a estas comunidades, a más de 100 familias. Esto fue en el municipio de Huapi, también un proceso de acompañamiento a una zona que en este momento, tristemente tengo que decirlo, tiene unos procesos muy complejos de violencia por narcotráfico, pero es un destino que tiene un potencial en valores culturales y naturales espectacular. Este último, digamos que este sí fue un convenio con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y era cómo identificar comunidades afectadas por cultivos ilícitos, desplazamiento y procesos de reinserción para articularlos en el Programa Nacional de Posadas Turísticas. Y por último, el acompañamiento que hicimos a 100 familias de población afrocolombiana desplazadas por problemas de violencia en Bogotá, pero que buscamos articular a la cadena de servicios turísticos del país. Ahí hay algunos ejemplos de este tipo, digamos, de iniciativas en las que hemos acompañado especialmente: diseño de productos turísticos, planes de negocio y fortalecimiento de emprendimientos, acompañamiento en estrategias de mercadeo y comercialización, y fortalecimiento de capacidades productivas y trabajo colaborativo y asociatividad, que es un eje muy importante a trabajar, en el que la academia pues ha logrado, digamos, acá hacer un trabajo articulado. Gracias, Francisca. Muchas gracias, Edna, por tu presentación. Ahora le vamos a darle el pase a Enrique, por favor. ¿Nos puede
contar la experiencia. Muchas gracias, Francisca. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Yo tengo solo unas 2 láminas, así que no creo que voy a irme tanto sobre las preguntas. Le he dividido en 3 para ir sobre el tema. A ver, la primera parte que me parece la primera reflexión que fue importante es cuál fue la vinculación que tuvimos. Y por cosas de la vida, mi historia con el turismo comunitario, el turismo rural, comenzó hace muchos años, 1999, cuando vivía en Nicaragua. Entonces, me acuerdo, tomé contacto con un profesor de la Universidad de Clemson, el doctor Thomas Potts, que para esa instancia había desarrollado un programa muy interesante que se llamaba Desarrollándose Naturalmente, hecho para comunidades que estaban en el entorno rural al lado de áreas protegidas. Cuando yo hablé con Thomas, le propuse el tema de que me permita adecuarlo para la realidad latinoamericana, puesto que la realidad rural de Norteamérica y Europa es diferente en algunos aspectos y me permitió. Y eso me llevó tal vez a estar presente en algunos hitos históricos del tema del turismo comunitario, como fue la Declaración de Otavalo en Ecuador, que fue la primera reunión de comunidades latinoamericanas a discutir sobre este proceso que estaba en marcha y a poner en punta de lanza el tema del convenio 169 de la OIT como un mandato que manifestaba que el trabajo debería ser obligatorio para que las comunidades tengan esta representación y además principio de autogestión, que es un derecho consagrado en este convenio. Y para eso comenzamos a trabajar un programa que se llamó en ese tiempo NETCOM, Negocios Turísticos Comunitarios, que tuvo unos 7 módulos. Tuve el honor de acompañar ese proceso y ser un poco en la parte técnica y dar a luz y comenzar a capacitar a los primeros líderes comunitarios de Latinoamérica. Eso me llevó a San José en el 2003 y en esta declaración nuevamente reunimos a más de 10 países y a sus líderes comunitarios y se sacó la declaración de San José, que nuevamente da base y responde a lo que yo creo que es importante rescatar del germen del turismo comunitario, esta demanda social de ser los protagonistas de su desarrollo. En base a eso, para el 2012 yo había creado ya una propuesta que se llama del diagnóstico al plan de negocios. Esta es una propuesta metodológica de acompañamiento a las comunidades para obtener lo que pide el convenio 169, la información suficiente para la toma de decisiones. Porque lo que hemos visto mucho en Latinoamérica es que hay como un populismo de las ONGs y de la parte política de vender el tema del turismo comunitario como un salvador de la brecha social que tienen los territorios rurales y cualquier cosa pasa. Pero lastimosamente también eso nos ha llevado que las decisiones que se tomaron en algún momento no eran las principales. Por eso bajamos una metodología participativa de campo que la he venido implementando por los últimos 8 años en cerca de 400 comunidades, de las cuales 350, 360 han dicho que no quieren hacer turismo todavía, y yo pienso que ese es el éxito de la metodología, puesto que aterrizó en los territorios en lo que significa el compromiso de hacerlo. Y finalmente me atreví a hacer mi tema doctoral sobre turismo comunitario, un tema muy complejo en Ecuador, y hacer una gran reflexión de 30, 40 años de lo que había sucedido. Esto me llevó a que tal vez que en la segunda parte de la pregunta les comente qué es lo que hemos aprendido en estos años sobre qué es turismo comunitario en el Ecuador. Primero, yo creo que se ha superado la brecha y ya estamos conscientes de que es un modelo de gestión que convive con lo público y lo privado, con diferencias en el modelo en sí. Segundo, que también superó lo étnico, que era muy fuerte cuando hablábamos de la Declaración de Otavalo o la Declaración de San José. Era un tema meramente étnico, hablando a las etnias ancestrales, pero migró al campesinado y en algunos casos también, que luego les conversaré en Ecuador, ha migrado también a entornos urbanos. Superó lo rural. Vemos ahora en las periferias urbanas e inclusive en algunas parroquias urbanas del país que hay grupos organizados que están haciendo.
y se ha mantenido como ideal un concepto transversal que es la defensa del territorio. Y este territorio con estas diferentes configuraciones, ¿no? El barrio en el tema urbano, como lo que pasa aquí en Quito, en San Juan, en San Roque, a los temas rurales, donde además hay una competencia muy fuerte con otros modelos de desarrollo, el minero, el agroforestal, etcétera, que ejercen mucha presión sobre el dominio y el control de la tierra a las comunidades que viven ahí. También hemos visto que no es una tipología, ¿no? Aquí en el Ecuador, en la época de los 90, nació como el ecoturismo comunitario. Y eso se derrumbó para el 2005-2006, cuando se vio que en una comunidad, tenemos comunidades que tienen sol y playa, tenemos comunidades que tienen de salud, tenemos comunidades que tienen turismo cultural, turismo naturaleza, etcétera. Sino que más bien tomó un arraigo en el tema del encuentro anfitrión-visitante como una manera de conocer la cultura y el entorno, y eso era fundamental. Tampoco se puso el tema de los servicios turísticos, porque también vimos en el Ecuador que podemos tener proyectos de turismo comunitario que son todo incluido. Napo Wildlife Center, que está en plena zona de la Amazonía, en el Yasuní, es un todo incluido para quien lo visite, mientras otras comunidades han optado por diferentes servicios. Y finalmente, lo que yo creo que es tal vez lo más importante y para concluir esta primera intervención, es que estamos conscientes de que la sostenibilidad es solo un mecanismo de indicadores y no una finalidad. La finalidad del turismo comunitario debe centrarse al buen vivir y al buen vivir con indicadores de bienestar. Esto nos ha hecho contrastar, por ejemplo, que en estos proyectos que a veces desde una mirada occidental se les llama no exitosos, las comunidades nos han dicho que están muy alegres de tener y de conservar ese proyecto, aunque no tengan los miles de turistas al año, porque han tenido otras ganancias en lo cultural, en lo social, en lo natural, que no se pueden cuantificar. Estas mis primeras reflexiones, Francisca. Muchas gracias, Enrique, muy interesante. Le vamos a dar ahora a Marcela, si nos puede compartir esta pregunta de su vínculo con el turismo comunitario y cómo sería en su país. Solo un poquito. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? ¿El mapa? ¿Pueden? Se ve bien, Marcela. Dale. Sí, Adelante. bueno. Buenas tardes, boa tarde y buenos días también. En primer lugar, quiero agradecer a Karen y Pablo por invitarme para este encuentro tan importante y quiero agradecer por todos mis compañeros y compañeras de la mesa, mi compañero y mis compañeras de la mesa, ¿vale? Bueno, como ha dicho Francisca, soy Marcela, soy brasileña del estado de Río de Janeiro. Estoy ahora en el municipio de Teresópolis, en la región montañosa del estado de Río de Janeiro, ¿vale? Aquí lo tienen, el Brasil. Río de Janeiro está en la región sureste del Brasil. Y aquí lo tiene el estado de Río de Janeiro. En azul es la región montañosa del estado. Y aquí es Teresópolis, riscado, achurado, ¿vale? ¿Lo ves? ¿Todo? Vale. Entonces, para responder a esta pregunta, quiero decir que vemos el turismo comunitario como un posible camino para el desarrollo sostenible. Entonces, aquí en Brasil hay una mezcla de nombres, ¿vale? Para el mismo sentido, el mismo tema, que es el turismo sostenible, el turismo comunitario, el turismo de base comunitaria, el turismo solidario, pero todos ellos quieren decir el mismo básicamente, que es un posible camino para el desarrollo sostenible que defiende a las comunidades, sus territorios,
y sus conocimientos. Entonces vemos aquí el turismo comunitario como un encuentro, una experiencia verdadera y una forma, sobre todo, de fortalecer las culturas y de lograr mayor justicia social. Tenemos esto como un objetivo. Entonces, hablar de turismo comunitario en Brasil es muy difícil por muchos motivos, ¿vale? Porque hay muchas iniciativas que se desarrollan en los más de 8 millones de kilómetros cuadrados del territorio. Somos un pueblo multicultural y con gran diversidad, biodiversidad también. Tenemos importantes iniciativas dirigidas a las comunidades quilombolas, comunidades de favelas, indígenas, rurales, de pescadores, por todas las 5 grandes regiones del país. Pero estas iniciativas están un poco desconectadas. No está como en Colombia, como ha dicho Edna, donde hay una red creada para tener estas iniciativas conectadas. Todavía no lo hay aquí. Pero aquí no me voy a quedar mucho en este tema de Brasil, porque en 7 de octubre, aquí en este evento, habrá una reunión sobre el turismo comunitario en Brasil, ¿vale? Pero si puedo mencionar 2 hitos políticos, yo podría decir que fue, primero, la creación del Ministerio de Turismo en Brasil en 2003. Y a partir de entonces se comenzaron a elaborar e implementar importantes políticas públicas para planificar mejor el turismo en el país, con el objetivo inicial de promover el desarrollo territorial endógeno. Y dentro de este podemos destacar el segundo hito, que fue la convocatoria lanzada en 2008 por el Ministerio de Turismo para financiar proyectos turísticos que tuvieran como protagonistas a pueblos tradicionales, pescadores, trabajadores rurales, entre otros. Pero bueno, uno de los grandes problemas en Brasil es la discontinuidad de las políticas públicas cuando cambia el gobierno. Y esto dificulta muchísimo el trabajo. Hoy lo que tenemos es en el sitio del Ministerio de Turismo hay un mapa de iniciativas sostenibles que reúne a aquellos que fueron ganadores del Premio Brastoa de Sostenibilidad, y eso puede dar un poco de visibilidad a algunas iniciativas, pero aún es muy poco, ¿vale? Después puedo mostrar este mapa para ustedes. Y en relación a mi vinculación propia, particularmente con el turismo comunitario, ela empezó cuando comencé a dar clases en el curso de turismo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro hace 9 años, que se ofrecía en la ciudad de Teresópolis y no en la metrópoli. Hasta entonces yo era profesora de geografía en la metrópoli. Cuando comencé a trabajar en Teresópolis, me di cuenta de que la gente de allí no conocía muy bien su municipio, que quienes vivían en el área urbana no conocían el área rural, mismo que el área rural sea grandísima y muy importante para el Estado, y viceversa. Que muchos jóvenes y adultos conocían la ciudad de Río de Janeiro mejor que su lugar de residencia. Entonces decidí crear el grupo de extensión Ir y Ver, cuya propuesta principal es ofrecer una metodología de turismo pedagógico para trabajar en las escuelas, principalmente escuelas públicas, con el fin de mostrar los lugares turísticos no muy famosos del municipio de Teresópolis, que no son conocidos por estudiantes de educación básica, los profesores también no conocen, y así incentivar el turismo dentro del propio municipio, valorando la cultura local.
El proyecto de extensión incluyó un curso de formación gratuito para profesores y después del curso, los estudiantes de Iriber y yo ayudamos a profesores a realizar el proyecto dentro de sus escuelas. La propuesta inicial era mostrar el campo a los estudiantes de la ciudad y el lugar elegido fue Santa Rita, en el segundo distrito de Teresópolis, y donde hay un grupo de agricultores que practican la agricultura orgánica y que comenzaron a abrirse al turismo como una forma de complementar sus ingresos. Un compañero del curso de turismo, profesor Rafael Fortunato, hizo un trabajo muy bonito de capacitación de estos agricultores para que pudieran mejorar sus servicios para el turismo. Y los primeros resultados de este trabajo nos sorprendieron muchísimo, positivamente. La primera visita que acompañamos fue organizada por 2 profesores que participaron de nuestro curso de extensión, y el destino fue justamente una finca orgánica con alumnos de 11 y 12 años, trabajando en contenidos de geografía y biología. Los alumnos quedaron encantados, preguntaron por todo lo que vieron, se sorprendieron con las hojas que salían de las zanahorias, que recogieron ellos mismos, y quedaron encantados con el almuerzo preparado con comida que allí mismos producen. Uno de los estudiantes incluso dijo que fue el mejor viaje de su vida, y eso nos tocó a todos. Entonces, así empezó mi trabajo con el turismo comunitario en Teresópolis, y aquí lo tenemos muy, muy fuerte, porque la universidad está presente, y después yo hablo un poquito más sobre ello, pero aquí lo tiene el municipio de Teresópolis, donde hay 3 grandes parques naturales, uno nacional, uno estadual y uno municipal. Y el lugar elegido para empezarmos el trabajo con las comunidades de agricultores fue aquí, muy cerca del Parque Municipal Montañas de Teresópolis. Vale, entonces eso ya hablé demasiado, ¿no, Francisca? Perdón. Sí, muy bien. Gracias, Marcela. Muy interesante. Gracias por compartir tu experiencia. Vale, gracias. ¿Puedes dejar, por favor, de compartir? Y vamos a darle a nuestra última panelista, Cristina, por favor. Claro que sí, voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Bien. Bueno, a partir de la primera pregunta vinieron a mí diversas reflexiones que tienen que ver con la acción comunitaria y el desarrollo turístico. En primer lugar, partimos de considerar que muchas veces damos por sentado lo que es una comunidad. Y entonces, recuperando la experiencia que tuve, porque antes de ser investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, pues trabajé 8 años en el Instituto Nacional Indigenista. Después tuve la fortuna de estar trabajando 2 años en la Dirección General de Culturas Populares, bajo la dirección del doctor Guillermo Bonfil, en donde pues esas fueron así como que los pilares de mi formación como antropóloga ya directamente en el trabajo comunitario. Uno de los elementos centrales que teníamos siempre en mente es tratar de distinguir lo que es una comunidad de lo que es un mero conglomerado de personas que no conforman la comunidad. El distinguir a una comunidad o distinguir entre comunidad como conjunto de personas y grupos que comparten un sentido de pertenencia, tiene sus voceros, o sea, es una organización que tiene una agenda, que tiene voceros, comparten símbolos. Por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, pues se comparte una lengua, una tradición, una forma, una cosmovisión, una forma de ver el mundo y una relación particular con el territorio, porque si bien a nivel general podemos decir
que el territorio en donde se encuentran estas comunidades sirve para abastecerse de lo más básico a través del trabajo agrícola, a través de la pesca y otras actividades económicas. También el territorio tiene una dimensión simbólica. En el caso de los pueblos indígenas, pues nos encontramos con que aquellos ríos, ojos de agua, cerros, montañas, muchas veces representan algo más que el simple uso utilitario de la tierra. Es donde están sepultados los antepasados. En estos lugares habitan, se puede decir, aquellos seres mitológicos a partir de los cuales ellos explican su origen, su pertenencia y su paso por el mundo. Entonces, por eso es muy importante considerar a la comunidad como un elemento central o sea, como sujetos centrales de todo tipo de acción que se lleve a cabo por parte de las instituciones públicas y de las asociaciones civiles. Consideramos que la acción participativa es una actividad que tiene que realizarse siempre respetando las formas organizativas de las comunidades, así como sus conceptos de desarrollo. Por ejemplo, para las diversas comunidades puede ser que no es la acumulación, sino el buen vivir como un elemento central en el que el uso del territorio pues va a estar allí incluido en el tipo de proyectos a desarrollar. Y desde luego tenemos que apegarnos y respetar los acuerdos comunitarios y los ejercicios participativos que las propias comunidades se han dado, que en este caso, por ejemplo, en el caso de México, pues es la asamblea, que es donde se toman las decisiones. Esto lo distinguimos de aquellos donde dices, y si no hay comunidad, si se trata, por ejemplo, de llevar a cabo algún proyecto donde la gente no comparte elementos comunes, pues consideramos igualmente que los proyectos evaluativos por medio de la consulta, del desarrollo de grupos de discusión, de grupos focales, de talleres para compartir diversas experiencias que siempre resultan muy ricos, porque una comunidad o un grupo o una experiencia no siempre es igual a otro, nos ayudaría a nosotros como científicos sociales y como personas de la academia a acompañar a estas colectividades y promover la formación de una comunidad, es decir, la acción organizada a partir de ciertos principios que permitan a la gente un actuar colectivo. Ahora bien, en el caso de México, o sea, yo estoy sacando mi experiencia de México, se tiende a hablar de los pueblos indígenas en general y poco nos hemos detenido a analizar, como sí lo hace, por ejemplo, Miguel Alberto Bartolomé y Alicia Barabás, de reconocer que los pueblos indígenas se encuentran en una situación de polisegmentarización, o sea, están muy fragmentados, están muy segmentarizados, pues producto de más de 4 siglos de dominación colonial y neocolonial. A veces hay gente que dice que se refiere a los grupos etnolingüísticos, es decir, cuando se comparte una lengua común, como si fueran grupos étnicos o como si fuera una etnia, cuando en realidad, o sea, no existen en estos grupos que son muy numerosos, como los nahuas, que tienen alrededor de 3 millones de personas, los mayas, los zapotecos, los mixtecos, y muchos otros más, porque en México hay 64 diferentes eh, grupos etnolingüísticos, ahí escribí mal etnolingüístico. No necesariamente el compartir una lengua significa que sean un pueblo organizado o que sea una comunidad. Por ejemplo, entre los nahuas podemos distinguir los de Guerrero, de los nahuas de Veracruz, de los nahuas del centro de México, que son de Puebla, y el hecho de hablar una lengua no significa que haya un proceso de identidad que los unifique a todos para tomar una acción. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos pequeñas comunidades atomizadas, a veces con conflictos por linderos entre ellas, y es a partir de todos los procesos que están llevando a cabo, tanto en contextos migratorios como en su territorio, cuando empiezan a partir de los años 90 en adelante a ir conformando
procesos de identidad más amplios e incluyentes, más allá que el pueblo de origen, o sea, la pequeña comunidad de origen. Y bien, ¿cómo insertamos en este caso el turismo o qué entendemos por turismo comunitario? Bueno, partimos de reconocer que esta gran cantidad de comunidades han diversificado ya desde la década de los 70, de los 80, han diversificado mucho sus fuentes de ingresos. Una vez que se va agotando el modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones que tenía en el campo un eje central de articulación, las comunidades dejaron de percibir ingresos y un apoyo decidido por parte del Estado y empezaron a buscar la manera de ganarse la vida de otras maneras. Entonces, la migración es es una actividad que está presente en más del 90% de las comunidades indígenas. Muchos emigran hacia la ciudad, otros lo hacen hacia Estados Unidos y muchos de ellos, fíjense que también están migrando hacia polos de desarrollo turístico, como es el caso de Cancún y la Riviera Maya, como es a la Riviera Nayarit. Muchos otros ya se iban desde mucho antes a Acapulco a vender sus artesanías, se van hacia el norte también, entonces tienen en su trabajo asalariado en el sector turístico también una fuente de ingresos mismos que complementan con la producción y venta de artesanías y de otros bienes. De esta forma, vemos que el turismo forma parte de ese proceso de diversificación de la economía comunitaria. Y entonces, el reto que tenemos es ver cómo vamos a integrar los proyectos de desarrollo comunitario y cómo se van a insertar dentro del gran sistema turístico del país. Como seguramente ustedes saben, en México, pues México es una potencia turística que es el primer receptor de turistas a nivel de todo Latinoamérica. Sin embargo, el principal destino turístico, pues, sigue siendo el turismo de sol y playa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esos millones de turistas, el año pasado fueron, creo, antes de la pandemia eran 43 millones de turistas que llegaban a los destinos turísticos de México, destinos de sol y playa, ¿cómo podemos lograr que toda esa gran cantidad de personas, o al menos una fracción, puedan llegar a, eh, a conocer, a disfrutar, a compartir sus experiencias de viaje con las comunidades? A mí me parece que faltan puentes que ayuden a promover la oferta turística que tienen las comunidades y también hace muchísima falta dar mayor visibilidad para que se sepa en qué consiste. O sea, nosotros nos hemos encontrado desde aquellos, o sea, hay una gran diversidad de proyectos turísticos. Nos encontramos desde aquellos que se impulsan en el estado de Quintana Roo, que es donde se encuentra ubicado Cancún y la Riviera Maya, en donde los mismos trabajadores del turismo ya fueron a trabajar a los hoteles, ya estuvieron en algunas agencias de viajes, ya trabajaron como guías de turistas y con todo ese conocimiento regresan a sus comunidades y tratan de emular, de ver cuáles son los factores que les atraen a los turistas, de tal suerte que también los beneficios del turismo puedan llegar a las comunidades, porque no llegan. O sea, el problema es que este turismo de sol y playa es un tipo de turismo tipo enclave, en donde las ganancias y las divisas que se generan del turismo, pues tienden a ser repatriadas hacia los lugares de origen de los capitales, que suelen ser españoles, estadounidenses, algunos franceses. Entonces, ¿cómo hacer para que la derrama económica pueda realmente beneficiar a las comunidades? Porque pues hasta ahora lo que se observa es que grandes beneficios son los que reciben las grandes empresas multinacionales del turismo y esto, si lo contrapesamos con el desarrollo comunitario, pues es muy pobre en el sentido de que pues se trata de un trabajo precario, de un trabajo
de ingresos bajos, con poca estabilidad, y que ahora en el caso de la pandemia vimos cómo afectaba de manera dramática a miles de trabajadores que de la noche a la mañana se quedaron sin ingresos, sin trabajo, mientras que de manera, pues yo voy a decir, cínica, tal vez no sea la palabra adecuada, pero las grandes empresas como Riu, Barceló, Club Mediterráneo y otras grandes empresas llamaban a los trabajadores a ser solidarios, es decir, que se esperaran, que no cobraran salario porque tarde o temprano pues íbamos a salir de la pandemia. Entonces, Gracias, Cristina. necesitamos en un modelo hacer un modelo que permita que haya una verdadera y real redistribución y que permita que los turistas hagan, consuman los productos turísticos que están desarrollando las comunidades. Ya casi para terminar, quiero poner nada más un ejemplo sobre esta diversidad, o me espero para la siguiente Para la pregunta. siguiente, mejor, Para la Cristina. siguiente, ok. Sí. Gracias. Gracias, Cristina. Bueno, bien interesante ver las experiencias comparadas y ya metiéndonos en nuestro tema del rol de la academia, o sea, se conjugan las experiencias personales de cada uno con el rol también de las políticas públicas, el rol también en sus lugares académicos, y también vamos también visualizando la diferencia entre los países. ¿Te puedes dejar, por favor, Cristina, de compartir? Y ahora entonces, algunos de los temas ya lo han abordado, así que si pueden sintetizar o agregar algo sobre el tipo de acciones que desde la academia se pueden hacer, y especialmente la investigación, para aportar al desarrollo del turismo comunitario. Entonces, Edna, si puede brevemente, por favor, contestar esta pregunta. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Francisca. Bueno, voy a tratar de ser muy sintética. Pues quisiera básicamente recordarle al público pues que básicamente nosotros desde la universidad venimos trabajando en 3 ejes en el tema de formación, investigación y extensión social, y desde esa perspectiva es que hemos hecho este proceso, digamos, de acompañamiento en el trabajo que hemos hecho muy de extensión social en diversos territorios del país. En el aspecto que comentaba hace un rato, Enrique, me parece muy importante comentarlo, que nosotros trabajamos con diversas metodologías, dependiendo mucho de las condiciones de cada territorio, del tipo de actores, de los habitantes, porque digamos que la metodología se trabaja muy desde los actores locales, muy en el modelo, digamos, de desarrollo endógeno local, desde esos habitantes, y vamos construyendo con ellos estas perspectivas. Lo que sí siempre es un principio de trabajo es el enfoque de gobernanza social, con participación, digamos, de todos los actores y partes interesadas, desde todos los, digamos, los posibles actores que participan en esta zona, y desde una perspectiva de trabajo colaborativo. Hay un aspecto que definitivamente es una necesidad, digamos, que sentida de las comunidades, y es el trabajo, digamos, de fortalecer sus ideas emprendedoras, sus iniciativas, y ese trabajo, digamos, de colaborativo que ellos ya vienen haciendo desde diferentes, digamos, capacidad de adaptación de ellos y desde su propio tejido social, pero en el que el turismo entra, como bien lo comentaba hace un momento Marcela y Cristina, entra como una dinámica nueva, emergente, disruptiva muchísimo, y que por lo tanto, pues digamos que es un reto muy importante para las comunidades. ¿Cuál es la perspectiva que, digamos, pues consideramos que debe trabajarse mucho en el caso de Colombia? Porque estamos abocados a un enfoque en Colombia, siendo Colombia un país emergente en materia turística. Muchos de los proyectos que se están financiando en el nivel territorial son muy para proyectos, por ejemplo, de parques temáticos, muy a lo Disney. Entonces, creo que eso es una tendencia en América Latina, tristemente, y que no dialoga con los valores sociales y culturales del lugar. Entonces, desde esa perspectiva hay que hacer una defensa muy fuerte del sentido del lugar, desde los valores, desde la autenticidad, desde esa perspectiva de nivelación de saberes con las comunidades, de tal manera que sea desde allí que se construyan esta puesta en valor turístico que muchas veces entra a romper fuertemente con esos valores sociales y culturales. Indudablemente lo que nos ha dejado la pandemia es todo este enfoque, digamos, de cómo asumir
todo el tema de la incertidumbre, del caos, de cómo ser, digamos, más resiliente frente a todas estas dinámicas que vienen o bien desde procesos muy, digamos, multinacionales. Tuvimos un viceministro hace poco que decía que había que llevar un Cancún a La Guajira en nuestros territorios de comunidades indígenas. Entonces, ese tipo de debate los hemos dado acá en el país, de cómo no caer, con todo el amor y respeto que le tengo al modelo mexicano, pero que no caigamos en este tipo de apuestas. Y por supuesto, trabajando muy desde la valoración de rutas gastronómicas enfocadas al buen vivir, a turismo consciente, que creo que en eso Ecuador nos ha dado una enseñanza maravillosa sobre el modelo, digamos, de turismo consciente. Muchas de las apuestas que en Colombia se están trabajando a nivel de comunidades indígenas tienen que ver con toda esta perspectiva de la búsqueda espiritual, del trabajo, pero con mucho respeto por este saber, o con la perspectiva, digamos, de alojamientos más con saberes desde lo local, con el trabajo muy desde las comunidades para que se valore su perspectiva, digamos, de turismo rural y comunitario, muy desde lo que ellos son. Con todo este tema de fortalecimiento de cadenas de proveedores locales y desde un enfoque experiencial. Indudablemente, pues tenemos todo un debate acá en términos de cómo hacer el turismo sostenible o responsable o incluyente, a veces en condiciones muy complejas en nuestros territorios. Y sí creo que definitivamente la pandemia nos está llevando a un tema de cómo realmente alinear las empresas y los destinos a cumplimiento, por ejemplo, en el caso de América Latina y en Colombia, para reducción de pobreza rural y especialmente en el papel que las mujeres, madres, cabezas de familia cumplen en estos territorios. ¿Qué hemos hecho desde investigación, Francisca? Digamos que el trabajo del grupo de investigación nuestro es muy desde redes colaborativas de investigación. Ahí les quería compartir algunas de las publicaciones que hemos hecho, que ha sido un trabajo con investigadores de toda América Latina. Entonces, solo para ponerles un ejemplo, el de Tejiendo el Territorio, fue un trabajo de 2 de los investigadores que han trabajado con comunidades con una metodología preciosa, digamos, utilizando la metáfora del tejido para trabajar hacer estos procesos de planificación local muy desde los actores locales. Y quería destacar lo que trabajamos en turismo y poblaciones vulnerables, porque se recogió toda la experiencia de trabajo comunitario de 15 años con los habitantes y se hizo pues básicamente una publicación de esas experiencias y lecciones aprendidas. Hay algunos de los trabajos que hemos venido, digamos, publicando. Toda nuestra investigación sale, siempre también la llevamos a congresos de investigación en el cual se hace, digamos, de llamado de comunicación para que podamos hacer también un trabajo muy desde redes de investigación en América Latina. Y algunos ejemplos de lo que hemos venido trabajando a nivel participativo y de las mesas de planificación participativa en los diferentes territorios, en las que se trabajan, por ejemplo, los códigos de conducta. No es un código que se hace para todo el país, sino que se construye desde las realidades de cada comunidad. Por ejemplo, el código de conducta de la comunidad indígena en Puerto Nariño surgió de las condiciones de su cosmogonía, y desde allí es que se le establecen los derechos y deberes a los turistas cuando visitan ese territorio. Y trabajamos mucho con metodologías de mapas socioculturales, con todo el tema de reconocimiento y valoración territorial desde los habitantes. Ahí hay solamente algunos ejemplos de cómo se construye toda esa valoración. Este fue el último trabajo que se hizo el año pasado con las comunidades de los llanos en Puerto Gaitán para todo el reconocimiento y valoración territorial de este espacio. Entonces, toda la construcción se hace desde abajo hacia arriba y desde lo local hacia lo nacional. Era solo un ejemplo, Francisca. Espero haber sido mucho más bien, esta segunda parte. Gracias, muy interesante, Edna, la experiencia que han tenido. Enrique. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces, yo igual voy con mis 2 láminas pequeñas para el siguiente punto. ¿Cómo le vemos al tema de vinculación y de investigación? El tema de vinculación a mí me parece que tiene que pasar por 3 aspectos que son fundamentales. Número 1, la academia tiene que pensar en vinculación a largo plazo. Los parches, yo les llamo los parches populistas, no han sido un verdadero aporte al proceso. Esto es como cuando viene una ONG a mi oficina y me dice, vamos a darle un curso de contabilidad a una comunidad,
de 8 horas. Entonces yo personalmente en la escuela me he negado a hacerlo. No lo hago. No doy cursos de 20 horas de inglés. ¿Por qué? Porque yo les digo, a ver, comparemos. Tengo un estudiante en la carrera que contabilidad le cuesta 1 año. A veces se esfuerzan y les cuesta 2. Y usted espera que aprenda todo el proceso contable para manejar su emprendimiento. Estos parches que han venido mucho de la mano a veces de fondos políticos o a veces del mismo Estado o de ONGs, no creo que han surtido un efecto deseado, sino más bien van creando un espejismo de lo que no es. Lo segundo que me parece es que el trabajo de vinculación tiene que ser muy, muy honesto, sin falsas promesas. El entrar a territorio siempre con esta mirada turística, nosotros tal vez ahí pecamos de nuestra gana de que todo sea turístico, pero hay lugares que no están listos para ser turísticos. Yo les comentaba que con esta metodología hemos intervenido en varios países, cerca de 400, y hay un caso especial, es Palitagua. Yo me acuerdo que fue una de las primeras cuando la metodología estaba surgiendo en el año 2002, y cuando terminamos el proceso con ellos nos dijeron, no, turismo para nosotros no es ahora, pero sí lo fue hace 5 años. Y me acuerdo que cuando me llamaron a que vaya a ese lugar, me dijeron, necesitábamos estar listos e interiorizar en lo que nos estábamos metiendo, porque también hemos visto los desencantos que han tenido otras personas. Y por último, también no perder el tema de que el turismo es alternativo y complementario. No tratar de desplazar otras formas de subsistencia. Realmente en el Ecuador, la ventaja que han tenido las comunidades es que ante la falta del turismo se replegaron hacia la agricultura, se replegaron hacia la ganadería, que hubo una afectación en algunas, de acuerdo, tal como lo decían ayer en el evento los líderes comunitarios, pero las comunidades en la parte rural como que tenían otras actividades que les permitía mejor este tema de subsistencia. Y también la otra cosa que me parece importante es que no hay que transferir a los comuneros la ausencia del Estado. Es decir, ir empoderando este concepto de que el turismo comunitario sea para que ellos mismos se den las cosas que en el Estado les ha fallado. Eso es un crimen. Eso es como avalizar la ausencia de gobierno, ¿sí? Hacemos turismo comunitario para que las comunidades tengan agua potable, por Dios. Tenemos entonces ciudadanos de primera y de segunda en el país. No puede ser. Y nosotros como universidad no podemos avalar ese discurso desde el Estado de un turismo que tenga que hacer para quitar esa ausencia del Estado en el tema. Sobre el siguiente punto de la investigación, yo creo que la universidad tiene ahí algunos retos. El primero, posicionar líneas de investigación universitarias sobre el tema de turismo comunitario. Y eso es fundamental porque nosotros ya sabemos que nuestra estructura, si no hay una línea reconocida, y aquí yo veo a ver, creo que todos nosotros hemos visto que en las universidades, algunas de las que estamos nosotros, clásicas y de muchos años, el tema del turismo, entrar es difícil, porque las otras, medicina, derecho, son fuertes, ¿no? Grandes. Pero a mí me parece que la primera gestión es posicionar una línea de investigación. Segundo, crear equipos multidisciplinarios porque las necesidades del desarrollo local no se resuelven todo desde el turismo. Necesitamos ingenieros ambientales, necesitamos ingenieros biólogos, necesitamos arquitectos. En un lugar que estamos haciendo en la selva nos ha ido excelente, inclusive ahora tenemos medicina, se unió a nuestro proyecto de vinculación y de investigación ahí. Necesitamos otra mirada fuera del turismo. A veces quedarnos en nosotros mismos no nos ha ayudado. Siguiente, trabajar el tema de tesis de nuestros alumnos alineadas a este tema, dejar de producir tesis inservibles que engordan una biblioteca que nunca será leída y más bien ir a cosas más específicas con objetivos más reales y con un campo de acción más concreto. Siguiente, la socialización permanente, tal como lo mencionaba Edna, en libros, en congresos, con las comunidades, etcétera. Y al último, y le he puesto al último, y con dedicación especial, ahí sí buscar el paper,
no caer en el paperismo a costa del turismo comunitario. Y la otra cosa, publicar en lugares de libre acceso. Sí, a mí me da vergüenza haber a veces publicado en revistas Scopus, lo hago porque hay colegas que lo quieren hacer, pero que una comunidad tenga que pagar $50 para leer lo que han escrito sobre ellos, me parece una vergüenza, señores. Me parece una estafa a la sociedad. Si queremos publicar y estamos sacando el conocimiento de lo rural, tiene que estar publicado en medios abiertos, que sean útiles para la educación y para quienes proveyeron esas experiencias. Esas mis dos partes. Muchas gracias. Gracias. Compartimos varios de lo que has dicho en los otros países, me imagino. Marcela. Bueno, es difícil hablar después de tan importantes discursos, ¿no? Bueno, pensando en términos generales, dado que la mayoría de las iniciativas de turismo comunitario está en el interior, es importante que la universidad esté presente en el interior, con algún campus regional y no solamente en las capitales y grandes ciudades. No solo para ayudar al turismo comunitario, sino para ayudar a promover el desarrollo territorial descentralizado. En Brasil, por ejemplo, tuvimos un importante proceso de interiorización de las universidades públicas en las últimas 2 décadas, que contribuyó al proceso de desarrollo de los municipios fuera de las regiones metropolitanas. Pero para eso hay que tener inversiones del gobierno, ¿vale? Aquí en el estado de Río de Janeiro, tenemos muchos campi universitarios en municipios lejos de la metrópoli. Teresópolis es uno de ellos. Aquí estoy en Teresópolis. Tenemos aquí el único curso de posgrado gratuito del municipio, donde los docentes trabajan de forma colaborativa entre nosotros y con la gente del municipio. Nuestro curso acaba de formar su primera clase con excelentes trabajos enfocados al desarrollo territorial de la región montañosa del estado. Algunos de los estudiantes trabajaron con comunidades rurales tradicionales y cercanas a parques naturales, verificando sus demandas y ideando estrategias para la promoción del turismo comunitario, entre otras cosas. Son estudiantes titulados en Ingeniería Ambiental, Turismo, Biología, Geografía. Me recuerdo del discurso de Enrique ahora. Incluidos funcionarios municipales también, que están pensando en forma de promover el turismo comunitario aquí en la región montañosa, junto con líderes comunitarios para darles el protagonismo necesario. Es necesario también, yo pienso, que la universidad se comunique con la población, ¿es verdad, Enrique? Utilizando un lenguaje accesible, utilizando vehículos accesibles también, realizando una divulgación científica que pueda llegar a todos y no solo a la comunidad científica. Acercar los conocimientos, experiencias académicas a la población para ayudarlos en sus necesidades y así trabajar junto a ellos. Y una forma de las más eficientes, yo pienso, es mediante la extensión universitaria, que son como puentes que conectan universidad y población. De esta forma podemos quedarnos juntos a las comunidades. Además, es necesario presentar los resultados del trabajo a la población yo pienso también, en los espacios públicos. Llegar junto a ellos. Es una forma muy eficaz de informar e involucrar, a los vecinos. Perdón mi portuñol, ¿vale? Y por tanto posibilita una mayor valoración de la propia universidad pública. Porque aquí en Brasil realmente lo necesitamos hoy.
porque hay una presión en la universidad pública muy grande en este gobierno actual. En el año pasado, por ejemplo, realizamos un evento llamado Ciencia en la Plaza, en el que estudiantes y docentes presentaron carteles de sus trabajos desarrollados en la región montañosa a la población de Teresópolis y a los turistas, en las dos principales plazas de la ciudad. Un otro punto que me gustaría destacar son los cursos de formación, que también son importantes para la gente. La universidad promueve estos cursos de forma gratuita a comunidades y grupos específicos, cursos grandes, no pequeños, como ha dicho Enrique, y el objetivo es de facto ayudarlos a organizar la actividad turística. Algunos de mis compañeros, por ejemplo, trabajan con productores rurales de Teresópolis, ofreciendo estos cursos de extensión y siguen trabajando después del curso. También mostramos que el turismo comunitario ayuda a generar ingresos para la comunidad, reduciendo incluso la migración. Tenemos ejemplos de esto aquí, y en muchos casos aumentando el nivel de educación, porque muchos jóvenes terminan buscando cursos técnicos y de educación superior para obtener una cualificación mayor. Yo trabajo en escuelas, ofrezco cursos de extensión a profesores de educación básica para que puedan trabajar con turismo pedagógico. Además, en NUPET, nuestro centro de investigación, buscamos territorios y comunidades de la región que puedan ofrecer servicios turísticos y así llevar a estudiantes y docentes de las escuelas a estos lugares para conocerlos y también trabajar contenidos curriculares. Entonces, nuestro próximo trabajo será hecho en un circuito llamado Circuito Terefri, a lo largo de una carretera que conecta dos municipios, Teresópolis y Nova Friburgo, donde hay propiedades rurales con productores organizados para ofrecer al turismo, pero aún es poco conocida por los teresopolitanos. Y este trabajo será hecho en asociación con el proyecto Terefri, que es otro proyecto de extensión de nuestro campus, y la profesora Clara Lemos es su coordinadora. Entonces, nuestro campus en Teresópolis es pequeño, pero tenemos iniciativas importantes orientadas al desarrollo territorial a través del turismo comunitario también. De esta forma, creo que podemos actuar junto a las comunidades, capacitando a sus miembros que quieren hacer turismo comunitario y ayudando con los servicios turísticos. Al mismo tiempo, actuamos también para tentar planificar el futuro a través de la formación de ciudadanos y también de turistas responsables. ¿Me queda algún minutito, Francisca? No, perdón. Después muestro las fotos. Perdón. Vamos a retomar ahí para que sinteticen. Le vamos a dar el pase a Cristina, que sea breve, y para ya hacer la última sesión de preguntas. Enrique Cabanilla, suscribo todo lo que has dicho, comparto ese mismo interés y bueno, pues yo quiero aprovechar para invitarlos. Tenemos un seminario que ahora ya funciona a nivel de varios países de América Latina y donde Francisca ya expuso. Les vamos a hacer llegar la invitación porque yo creo que hay que compartir las experiencias y las iniciativas, como esta cuestión de que ya no hay que hacer más tesis inservibles, porque también aquí pasa mucho que el proceso de neoliberalización de nuestra academia nos ha llevado por un lado al paperismo, que nadie lee, y por otro lado a tener tesis que tampoco sirven para gran cosa. Entonces tenemos que sumar fuerzas. Yo quisiera nada más ya para concluir, bueno, decirle a Edna, me encantaron los títulos de los libros, ojalá que haya una manera de conseguirlos. Marcela, me gustó mucho la experiencia. Y yo nada más dejaría en el tintero una reflexión. El día de ayer, en el seminario, nuestra colega Sara Bachheller
nos habló de una experiencia de las cocineras comunitarias en Oaxaca, que es un estado mexicano, en donde cómo a través de ir haciendo un recetario, ¿no? Ahora que está de moda la cuestión del turismo gastronómico, bueno, pues las mujeres hacen un recetario con recetas tradicionales que de inmediato te llevan a repensar la importancia que tiene el territorio y cómo proteger al territorio, por ejemplo, de los avances de las empresas mineras, como por ejemplo de los avances de los transgénicos. O sea, yo creo que este tipo de actividades comunitarias empoderan a las mujeres, empoderan a las comunidades y pienso que el trabajo que tenemos como académicos es apoyar y acompañar esos procesos. Entonces, bueno, hay mucho para platicar. Yo creo que esta va a ser la primera de muchas otras sesiones y pues muchas gracias a Francisca por haberme invitado y gracias a todos ustedes Falta una también por pregunta. compartir la invitación. Gracias. Falta una pregunta, Cristina, para cerrar, así que no te despidas todavía. No Antes de me eso, bueno, despido. también yo quería decir que, bueno, desde la experiencia de Chile, bueno, y del trabajo que nosotros realizamos, también desde Villarrica, por muchos años desde Villarrica, que queda al sur de Chile, en territorio mapuche, también está, en el fondo, lo que nos invita a esto, el turismo comunitario y otro tipo de experiencia, es a transformar la idea de universidad y de académico. Ahora, no es fácil, porque estamos frente a barreras que nos impone la institucionalidad. O sea, yo participo en proyectos que tengo que rendir en los papers, o sea, es lo que tengo que hacer Claro, para que también pueda seguir teniendo financiamiento para otro tipo de acciones. claro. Entonces, en el fondo, esa es la creatividad que tenemos que ir desarrollando y mucho esfuerzo Apoyarnos entre nosotros. de los académicos bueno, de darse de este pedestal de académico y también y de ir a terreno, que, bueno, que es parte de, por lo menos, yo creo que todo que nos gusta ir a terreno, de ir a terreno y de vincularse y de buscar también alternativas en la producción científica, porque está el paper, pero ese mismo paper uno puede generar otro tipo de productos, que es un poco lo que nosotros hemos tratado de desarrollar en el fondo, que es un mismo esfuerzo con diferentes salidas. Y también de pensar cómo la investigación tiene que responder a los requerimientos que tienen las propias organizaciones o comunidades, que también es un cambio de paradigma, porque generalmente uno investiga lo que uno quiere investigar, entonces también cuando uno tiene este acercamiento, como ustedes lo han planteado, de vinculación, también va transformando sus propias formas de hacer investigación, los temas que uno investiga. Por lo menos a mí me pasó, yo llegué al turismo porque con los que trabajaba en otros temas, política pública, empezamos a ver que el turismo empezaba a tener un rol relevante, entonces yo llegué por ahí, como que y eso también ha generado que uno pueda fortalecer las redes, que es la pregunta que viene ahora, las redes, las organizaciones que trabajan también con los funcionarios públicos, porque a veces también uno puede aportar en esa otra línea como academia, en el sentido de generar puentes, estos espacios de poder que a veces, como decía Marcela, de presentar productos, que eso obviamente lo que deberíamos hacer siempre, como también abrimos espacios de poder también para que los protagonistas de esto tengan más espacios de toma de decisiones. Entonces, la última pregunta para cerrar, si es que no hay pregunta al público, nos queda todavía unos minutos, bien cortito, por favor, porque varias de las cosas ya las han dicho, y hay una pregunta también en el chat, si lo pueden ver y si lo pueden asociar, es cómo también desde la academia podemos fortalecer estos vínculos o alianzas con los agentes vinculados al turismo comunitario y también incidir en las políticas públicas. Es como una pregunta de cierre y ya hemos hablado bastante, así que sintetizar, por favor, Edna. Ok, gracias. Bueno, sí, efectivamente creo que debemos de fortalecer el tema de las redes de investigación. Nosotros, escuchando la reflexión que hacía Enrique y Cristina, la preocupación creo que en la que estamos metidos toda la academia es a qué le damos prioridad, ¿no? O publicamos en los famosos revistas indexadas y demás que están además en idioma inglés y que no son pertinentes para América Latina, o le apostamos por investigación y publicaciones latinoamericanas. Desde la academia nosotros le hemos apostado especialmente a publicaciones muy de América Latina para América Latina. Parte de lo que les compartí ahora es el trabajo que hemos hecho colaborativo a partir de los congresos de investigación, pero además hemos sistematizado las experiencias de acompañamiento con las comunidades.
y desde allí digamos, se publica, pero una vez se tiene como toda esa experiencia de articulación. Entonces creo que sí es un dilema en el cual nos encontramos todos y que tenemos que, digamos, resolver. Digamos, en la pregunta última que nos hacía Francisca, yo sí quisiera dejar algunos aspectos puntuales. Uno, creo que sí es, por lo menos para el caso de Colombia, estamos en deuda de construir políticas de desarrollo territorial turístico con un enfoque más asociativo y desde la perspectiva de las áreas rurales y naturales. Acá el modelo en Colombia en la política pública es muy centralista, es muy gobierno nacional, es modelo de arriba hacia abajo y no se bajan las políticas para construirlas desde lo local y del modelo, digamos, de abajo hacia arriba. Otro aspecto que quisiera resaltar es que definitivamente no podemos caer en un juego de monoeconomías de turismo en los territorios. Tenemos que apostar a que si va a ser un turismo, y creo que ahí la academia puede tener un papel de acompañamiento, para que no se pierda el tema de la multifuncionalidad y poliactividad territorial. O sea, estos territorios que se vuelven netamente de turismo con una alta fragilidad social, con problemas de riesgos sociales asociados a poblaciones indígenas, comunidades negras, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en fin, creo que no podemos perder un enfoque de multifuncionalidad del territorio. Y en el caso de Colombia y América Latina tenemos una fuerte, digamos que reto, y ahí la academia puede apoyar mucho a realmente cómo lograr que el turismo ayude a cerrar brechas de riqueza, pobreza. Es una vergüenza que estemos Colombia, México y Brasil dentro de los 5 países con mayor concentración de riqueza. Y el turismo debe ser indudablemente un instrumento para reducir esas brechas en nuestros territorios. En relación con la pregunta que hace Pablo, pues que comenta Pablo, nosotros estamos en algunas redes de trabajo de investigación. Estamos en la red UNESCO Unitwinning Cultura, Turismo y Desarrollo, que es redes de universidades que trabajan este eje. Estamos con la COMPED, que es un espacio de universidades latinoamericanas en turismo y hotelería, y desde allí estamos tratando de fortalecer investigación. Y hemos trabajado algunos ejes con llamado de comunicación en donde hemos logrado tener una alta participación de investigadores de toda América Latina, Latinoamérica y Europa. El año pasado hicimos un evento de investigación en cine, lugares imaginados en turismo, otro en investigación en turismo, en fin. Y creo que por ahí podemos articularnos para trabajar de manera participativa. Gracias, Francisca, y a mis colegas, gracias por este espacio. Gracias. Enrique, brevemente, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a reducir de nuevo, por si no, yo sí me paso de más de 5 o 10 minutos. El siguiente tema es los retos del desarrollo local a redes, y son 4 puntos básicamente que quiero tratar. Número 1, tenemos una obligación para la construcción de estas redes de hacer un acompañamiento a las comunidades, porque todas están yendo a un campo desconocido. Nosotros hablamos de política pública, nosotros hablamos de comercialización del producto turístico, etcétera. Pero recordémonos que son pueblos rurales que generalmente eran agricultores, ganaderos, pescadores, ¿sí? Y que esa estratosfera de hablar, inclusive este diálogo a veces con las ONGs y cuáles son los fines últimos que se persigue, me parece que ahí un compromiso académico es el acompañamiento. Un segundo punto que creo yo es formar realmente el ir cerrando la brecha que hay de lo que muchos gobiernos en Latinoamérica han hecho de crear un mundo de turismo comunitario separado del mundo de turismo. O sea, el turismo es una cosa y claro, y el gobierno dice nuestro turismo está boyante, etcétera, y los proyectos de turismo comunitario tienen problemas graves. No, pues aquí uno no puede juzgar que el todo está bien sin sus partes. Y creo que ese es un error en una formación de redes que es fundamental y que debemos también asistir. Tenemos que tener vigilancia con los datos. Esa es la investigación. Generar un conocimiento para que evite un estereotipo que se ha ido creando. Este estereotipo es todo ha fallado. ¿Qué proyecto de turismo comunitario hay? Y hay varios pensadores sociales que han dicho, no, que este es uno de los mayores fracasos para las comunidades, porque lo miden todo desde el dólar, lo miden todo desde el punto económico. Si la comunidad no tiene 20,000 turistas al año, es un fracaso,
Pues no, a mí me parece que hay que tener otros datos más bien sobre cómo ha sido la mejora de vida, el empoderamiento del capital social, la construcción de cultura, naturaleza y recuperación de valores. Y finalmente, también acompañar en un espacio que no impone, sino que dialoga, porque las comunidades también tienen conflictos. Y a veces también la parte académica es terca. También nosotros queremos, por donde metemos la cabeza, meter el cuerpo. O sea, también tenemos que aprender que hay espacios y hay momentos en que nos toca más bien retirarnos y esperar cuándo regresar. Porque todo esto, y creo yo que es fundamental en el tema de las redes, es acompañar a aquellos que no tienen voz, pues, en el tema de la generación de política pública, en la generación del plan estratégico de turismo de un país, de un estado, porque es cuestión y no creo solo de más proyectos o de más dinero, o de más todo, sino defender el principio básico que es justicia social. Ese creo que es el tema por el cual nos debemos guiar para hacer este acompañamiento a formar redes justas y fuertes. Muchas gracias. Marcela. Vale. Bueno, pues voy a dejarlos las fotos. Bueno, bien, la academia necesita para mí actuar junto a la población, independiente del trabajo de los investigadores, principalmente instituciones públicas, aunque sea con divulgación científica, como ha dicho, para que la población reciba el debido retorno y comience a valorar el trabajo que se hace en la universidad. No se puede valorar sino conocer, ¿vale? Entonces, en el caso del turismo comunitario, para mí es fundamental que la academia contribuya al desarrollo de las localidades, de las comunidades, del territorio, a través del trabajo de sus docentes, investigadores y estudiantes. Y para eso es necesario, en primer lugar, yo pienso, conocer realmente las comunidades y sus territorios para saber cuáles son sus demandas y dificultades. Luego, junto con los agentes interesados en promover el turismo comunitario, los líderes comunitarios y otros integrantes de la comunidad, desarrollar un plan de turismo adecuado que no sea gerente de la estacionalidad, por ejemplo, que pueda dar visibilidad a la comunidad, ofrecer servicios de calidad, respetando el territorio y la cultura local, y así poder beneficiar a toda la comunidad. Es difícil, pero pienso que es posible. Para que todo esto suceda, nos damos cuenta de que es muy importante que el gobierno local actúe, mejorando el acceso a estas comunidades y la infraestructura local, trabajando a través de diferentes departamentos como turismo, educación, cultura, obras, agricultura, etc. Y una de las formas más eficientes que tiene la población para actuar en la gestión municipal aquí en Brasil es a través de consejos, que reúnen a representantes de la sociedad civil organizada y también autoridades públicas. La academia también necesita actuar en estos consejos, y aquí en Teresópolis lo hacemos. Y al mismo tiempo, contribuir a la educación política de la población. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí en Teresópolis, en la UERJ. Docentes y estudiantes de nuestro campus participan en reuniones comunitarias, ofrecen cursos de capacitación de forma gratuita, participan en diferentes consejos municipales y llevan las demandas de las comunidades a las reuniones, y así pudimos darles voz y visibilidad. Particularmente, yo actúo en el Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología de Teresópolis, en el Comité de Evaluación del Plan Municipal de Educación, y realizo el trabajo de turismo pedagógico para que estudiantes y docentes del municipio conozcan mejor su municipio y región,
y así puedan fortalecer su identidad territorial, valorando su lugar y participando en la gestión municipal, reconociendo que su desempeño es de gran importancia para mejorar la calidad de vida de todo el municipio. Y otros compañeros de la universidad también actúan en otros consejos municipales. Y así lo vamos haciendo para que podamos hacer una red de buenas prácticas, ¿sí? Y así conseguir el tan soñado desarrollo territorial. Aquí tengo algunas fotos de nuestras iniciativas y aquí los proyectos que hoy hacemos en la universidad. Si quieren, pueden visitar los perfiles en Instagram. Aquí también tenemos algunas fotos del evento Ciencia en la Plaza, que ha dicho a ustedes en la pregunta anterior. Para mí es esto. Muchísimas gracias. Perdón por hablar demasiado y mi portuñol. Muy bien, entendió muy bien. Y el tiempo también. Cristina, muy breve, porque ya nos quedan unos minutos para cerrar. Sí, yo creo que cada quien, de acuerdo con las condiciones que prevalecen en su país, yo creo que todos hemos estado haciendo un gran esfuerzo. Yo conozco el trabajo de Francisca, allí en Chile, todo ese trabajo de conocimiento y de acompañamiento de las comunidades, y la verdad me parece excelente ese trabajo que aún en contextos donde hay mucha exigencia de publicar a nivel internacional, pues siempre hay ese esfuerzo extra que se hace y un gran esfuerzo para apoyar el desarrollo de las comunidades. Pues yo nada más, ya se ha abundado mucho sobre el papel que tenemos nosotros como académicos en apoyo a las comunidades. Simplemente añadiría que tendríamos que ir pensando en nuevas formas de comunicación que se facilitan ahora gracias a estos medios. Los medios electrónicos nos ayudan mucho para tratar de llegar a sectores cada vez más amplios. A mí me sorprendió mucho que hace como 2 meses tuvimos una reunión con guías de turistas y se conectaron más de 200 personas en un evento académico. Entonces, pienso que estamos en una nueva era, en la era de la información, en donde podemos aprovechar desde el Facebook, el WhatsApp y todo eso para discutir estos temas e invitar a los miembros de las diferentes comunidades para que den a conocer sus experiencias. En fin, creo que se abre una amplia gama de posibilidades para nosotros. Ahí la dejaría. Gracias, Cristina. Se me cortó un poquito, pero al final, bueno, pero ahora me escuchan, no estoy pegada. Sí, sí te escuchamos. Sí, Francisca, te escuchamos. Ya, es que estaba un problema con la conexión. Bueno, como para concluir, primero agradecerles su excelente participación, su gran experiencia que reflejaron también en cada una de los puntos que hemos conversado. Sí, algunos puntos no sé si para concluir, pero para dejar en la reflexión, que tenemos muchos temas en común, muchos desafíos en común respecto a lo que es el rol de la academia en lo que es el turismo comunitario. También las concepciones pueden ser también diferentes, el rol quizás más de investigación, más de generación de proyectos que obviamente se cruzan, y de concepción de lo que es turismo comunitario también es diferente. Yo en el caso de Chile no lo pude comentar porque estaba de moderadora, pero también hay una transformación de este concepto también a través del tiempo y también mucha colaboración, mucha incidencia. O sea, a mí me ha tocado ir con 50 emprendedores indígenas a Ecuador a visitar la experiencia de turismo comunitario. Entonces también esos intercambios que se han dado tanto en los seminarios académicos como también en los viajes, los procesos de formación también que participamos con las personas que trabajan en turismo comunitario o turismo indígena, en el caso de Chile, tiene mucho que ver con estos intercambios académicos y de académicos que están vinculados directamente con las organizaciones sociales. Y también el desafío de la academia de instalar este tema, como alguien decía aquí, que no era un día para otro hablar, creo que Enrique también, de hablar sobre cómo se instala el turismo en la academia. Bueno, no es fácil, porque no sé por qué no se ve como otros temas, incluso en investigaciones, adjudicarse fondos para hacer investigación en turismo o turismo comunitario, turismo indígena, no es fácil, hay que justificarlo de muchas formas,
muchos argumentos, con mucho, ¿cómo se llama?, investigación internacional en el fondo, para que vean que es un tema relevante. ¿Ya? Entonces, en ese desafío estamos nosotros como investigadores, tanto en el mundo académico, científico, internacional, nacional, etcétera, pero también en el rol de cómo vamos a aportar nosotros a las comunidades también, y cómo las comunidades nos van a aportar a nosotros. Yo creo que ese ir y venir es un trabajo constante, porque este cambio de foco de investigación que yo señalaba, esta forma de vincularse, de extensión, pero también es investigación, también es un aporte que viene desde las propias organizaciones, que nos abren a nosotros también las conceptualizaciones, las metodologías para trabajar estos temas desde la academia. Así que yo creo que hay muchos temas en común que deberíamos, como dijo la pregunta, fortalecer las redes de trabajo, porque creo que podemos generar intercambio. Existen estos seminarios permanentes, pero a veces son un poco disciplinarios, entonces quizás tendríamos que darle una vuelta. Lo dejamos aquí como un desafío del panel, así lo dejamos ahí a Pablo, que ya está apareciendo, y yo despedirle y agradecerles por sus tremendas contribuciones que hicieron a este debate. Muchas gracias a ti. Sí, muchas gracias, Francisca, y muchas gracias a todo el panel. Sí, yo solo me conecto para ya despedir el día de hoy. Bueno, ha sido súper interesante todo lo que hemos debatido aquí. Me gusta mucho ver esa voluntad por parte de la academia de cada vez poder generar un conocimiento más práctico y que realmente sea útil no solo para generar resultados a nivel cuantitativo, sino realmente para generar esos procesos que aseguren el buen vivir y ese desarrollo territorial que podemos acompañar a las comunidades, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Queremos seguir generando estos espacios de encuentro para que estos debates sigan y que seguir compartiendo experiencias y buenas prácticas que nos ayuden a todos. Y bueno, salieron otras preguntas en el chat que no ha dado tiempo, pero intentaremos compartírselas por si las pueden contestar también. Y nada, muchas gracias a todos los asistentes y nada, ya terminamos el segundo día de encuentro y mañana mucho más. Un abrazo. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo. Gracias a todos. Hasta luego.